Pero ya se anticipaba la decisión del presidente Guillermo Lasso de aplicar esta llamada muerte cruzada, una medida constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional. Guillermo Lasso acusó a los legisladores de esgrimir razones políticas para someterlo a juicio político por un supuesto delito de peculado que él insiste no cometió. Hablemos del momento que se está viviendo, por supuesto, en este entorno de caos político y el futuro, y lo vamos a hablar con Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias por la oportunidad de tus explicaciones por adelantado. Evidentemente que el primer debate es si esta causal de muerte cruzada está tan clara que se justifica lo que hizo el presidente y no al lugar a estos reclamos de ilegalidad. Hola Gabriela, muchas gracias por tu invitación. Realmente el decreto que firmó el presidente esta mañana a las 7 de la mañana de muerte cruzada, por el cual disuelve la Asamblea, se ampara en una causal que es grave crisis política y conmoción interna. Realmente, si lo vemos desde un punto de vista de legalidad, tiene legalidad, pero en el fondo, el poder analizar lo que es una grave crisis política o conmoción interna es subjetivo. Podríamos hablar que hay una grave crisis política desde hace un buen tiempo porque existe una pugna de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, entre lo que acá en Ecuador es la Asamblea Nacional, y esto obviamente conlleva a que todo el país esté expectante de esto y no se pueda ir por otros requerimientos que el país tiene que obviamente son urgentes. Preguntarte si tú esperas que caiga pues esta controversia en manos de la Corte Constitucional y si la verías inclinada a un escenario en el que diga, no señor, esto no es legal. Debe caer y va a caer en la Corte Constitucional. Yo desde el punto de vista, y aquí voy un poco a lo fáctico, creería que la Corte Constitucional no digamos, a apoyar este decreto, porque caso contrario entraríamos a un proceso de inestabilidad mayor que no le hace bien al país. Creería estoy casi seguro que va a ser así. La Corte Constitucional es quien efectivamente ve la constitucionalidad de los decretos del presidente y en este caso no solo de este primer decreto. El presidente ya también ha emitido otro decreto posterior al de muerte cruzada denominado de familia solidaria. Creo que ese es un decreto económico en el cual está dando facilidades respecto a pagos y devolución de impuesto a la renta y otros temas más. Este decreto también tiene que pasar por la Corte Constitucional. Desde este momento en Ecuador, la Corte Constitucional se transforma en una especie de poder legislativo, no porque ellos tengan la capacidad de hacer leyes, sino porque el control político, o sea, no el control político, el control, digamos, de legalidad de los decretos del presidente pasan por la Corte Constitucional. Háblame de el efecto que esto tiene en la práctica para el ciudadano, pero en esta puja de poderes, como hemos visto en esta crisis política, ¿a qué otros poderes hay que voltear a ver en función de este camino de desafíos todavía que se le avecinan al gobierno y al país? Bueno, en primer término, el Consejo Nacional Electoral es quien debe llevar a cabo el proceso electoral que se viene. Para ello tiene 7 días desde hoy para convocar a elecciones. Luego hay 90 días en los cuales tiene que ser el día de la elección tanto de presidente, vicepresidente y asambleístas. En 7 días posteriores a eso, el CNE debe proclamar los resultados y si es que no llega a haber una mayoría en primera vuelta, tendríamos una segunda vuelta electoral para presidente, para presidente, no para asambleístas. Asambleístas se eligen en una sola votación. Quedaría pendiente el proceso de presidente dentro de 45 días posteriores a que se efectúen estos resultados donde no hay mayoría absoluta. Luego de esos, en 7 días se proclaman resultados y 15 días después de eso, estamos hablando desde el día de hoy, de unos 160 o 180 días más, tendríamos la posesión del nuevo presidente.
En ese camino, Jorge, preguntándote sobre cómo se gobierna, si veremos decretos que también van a ser cuestionados legalmente en estos días de gobierno de esta manera de Guillermo Lasso, ¿qué pasa con autoridades como por ejemplo el Consejo de Participación de Control Social, entre otras? Sí, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para esto fue elegido en las votaciones que tuvimos hace poco tiempo, un mes atrás, donde se eligieron bueno, más de un mes, pero fueron recién posesionados el día sábado por la Asamblea, este nuevo Consejo de Participación. Este Consejo tiene a cuestas varios procesos de selección de autoridades de control e incluso de los miembros del CNE. Obviamente, los miembros del CNE no pueden ser objeto, ellos tienen que, en este proceso eleccionario, tienen inmunidad, continuarán en sus cargos, pero hay otros procesos pendientes que son muy importantes, como la elección del Contralor, de Defensor Público. El país desde hace varios meses está con varias autoridades de control en funciones prorrogadas. Entonces, este Consejo de Participación debe llevar a cabo todos estos concursos y seleccionar a las nuevas autoridades. Para cerrar, este es un momento histórico, pero también has dicho antes de esta entrevista fuera de cámara, inédito. ¿Con qué nos quedamos, Jorge? Yo creo que estamos todos aprendiendo de una constitución que la tenemos desde el año 2008. Yo estoy casi seguro que quienes fueron los constituyentes, se denominaron así, de esa constitución, planificaron o plantearon este tipo de salidas democráticas, pero sin pensarlas realmente que en Ecuador iban a llegar a ser aplicadas. Sin embargo, estamos en eso. Espero que de este aprendizaje salgamos fortalecidos y que, sobre todo, estamos hablando de democracia, o sea, y de constitucionalidad. Aquí no está ocurriendo nada al margen de la Constitución. Entonces yo espero que la ley impere y que salgamos adelante y dentro de 6 meses máximos tengamos nuevas autoridades. Doctor Jorge Báez, Universidad Internacional del Ecuador, gracias por tu tiempo.